Me avisas. Vamos en nuestras Biblias a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 7, que fue el texto que leyó nuestro hermano Freddy hace un momento. El título que le he dado a este sermón es Un cristianismo fuerte. Un cristianismo fuerte. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 7. Leamos lo que dice la bendita palabra del Señor. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Amén. Muy bien. Hace muy poco hablaba yo con una persona que me decía que tenía cierta preocupación por una percepción que tenía de la juventud en nuestros días. Y básicamente su preocupación recaía en el hecho de que la gran mayoría de los jóvenes de nuestros días habían idealizado un estilo de vida que era muy irreal, que no se podía cumplir. Los jóvenes, digo no todos, pero sí un grupo muy significativo de ellos, lo que hacen es ver a personas en redes sociales que muestran vidas ostentosas, con carros de lujo, con mansiones que han adquirido a muy temprana edad y con lo que muchos podrían ver aparentemente como una vida feliz. Así que la gran mayoría de jóvenes que observan esto quieren que esa vida feliz y de excesos y de lujos sea la vida que les pase a ellos. Y quieren tener lo que no pueden comprobar. Sencillamente quieren tener lo que ven a través de una pantalla de un celular. La situación es, digamos, compleja cuando ellos se enfrentan o se estrellan contra la realidad y descubren que muy difícilmente se puede conseguir un estilo de vida como el que ellos han idealizado. Entonces aquí tenemos a los jóvenes que se frustran, jóvenes frustrados y algo que es muy popular en nuestros días, jóvenes deprimidos, jóvenes en depresión. A este grupo poblacional al que me refiero, a estos jóvenes frustrados y deprimidos, que todo es una aflicción para ellos y que esencialmente todo los tiende como a quebrar. Algunos los han definido como la generación de ¿qué? Ustedes lo saben, la generación de cristal. Ahora, es muy usual que en redes sociales, cuando las personas que son un poco mayores hablan de las debilidades de carácter de los más jóvenes, tiendan a hablar de esta generación de cristal con un tono de señalamiento a veces muy despectivo y considero yo que en alguna forma quizá intencional, omitiendo el hecho de que esa generación de cristal es la consecuencia de la mala práctica de la crianza. Ahora, lo que es más triste aún es que aún en contextos cristianos también se nota esta misma actitud como de superioridad. No digo que no se deba hablar cuando algo está mal y se deba señalar algo que está mal y que se deba corregir, pero ustedes me entienden a lo que digo como una posición de superioridad, de arrogancia, olvidando, ahora hablo del cristianismo, olvidando que aún dentro del contexto cristiano, de donde se levantan punzantes señalamientos, también existe lo que podría decirse como una generación cristiana de cristal. Podría decirse que aún dentro de la iglesia existe una generación de cristal. Lo digo por esto, hermanos. Nosotros vivimos en una época en la que se habla mucho de cristianismo. Usted se sube a un taxi y trata de hablar con el taxista sobre el evangelio, ¿y qué le va a decir el Señor en la gran mayoría de casos? Yo conozco de Dios, hay como 27 años me bautizaron en una iglesia. Aquí la gran mayoría de personas de alguna forma ya se han relacionado con el cristianismo. Es más,
Vivimos en un momento de la historia en el que hay abundancia de predicadores populares como en ningún otro momento de la historia. Tenemos grandes edificios en los que se pueden congregar a miles y miles de personas al mismo tiempo. Contamos con herramientas tecnológicas como el internet que nos permite de alguna forma hacer que la comunicación para llevar el mensaje del evangelio sea más fácil. Pero sin embargo, a pesar de toda esa actividad cristiana que hay en nuestros días, se puede decir con muchísima seguridad, y esto es algo terrible, que hay muy poco fruto espiritual. Se habla mucho de cristianismo, sí, pero hay pocos hombres con convicciones teológicas profundas. Se habla mucho de cristianismo y se hacen grandes proclamas morales, pero hay muy poca responsabilidad y compromiso de los individuos con las iglesias locales a las que están llamados a conformar. Es difícil, mis hermanos, en nuestros días encontrar a hombres que estén dispuestos a sufrir por la causa de Cristo. Más bien lo que encontramos en los profesos creyentes de nuestros días es a personas que quieren vidas resueltas, vidas cómodas, vidas sin aflicción y mucho menos con la maldad o la maldición de las enfermedades. En definitivas cuentas, lo que abunda en nuestros días es a profesos creyentes que ven en Cristo a un abracadabra que resuelve problemas, pero no a un Señor y un Salvador. Es más, mis hermanos, el cristianismo que predomina en muchos contextos es un cristianismo que está sumamente marcado por las demandas y por las exigencias que le hacen a Dios. Hermanos, y no digo solo esto por aquellos, porque ustedes van a pensar, ay sí, porque hay gente que ata y encadena y además decreta. No lo digo solo por ellos, desde luego sí es para ellos, pero lo digo por aquel grupo de individuos que hoy empiezan a abundar con mucha regularidad, que dicen, yo quiero iglesias bíblicas, yo quiero una predicación bíblica, pero al mismo tiempo ellos mismos no están dispuestos a ser cristianos bíblicos en sus propias vidas. Esto es fácilmente notable o se ejemplifica muy bien cuando encontramos a personas que dicen, yo quiero que se predique bíblicamente, pero al mismo tiempo están en completo desacuerdo con que los cristianos tengan un compromiso serio con una iglesia local. Ellos dicen, yo con Dios tengo una relación preciosa, nos amamos y la pasamos lo más de chévere, y yo y Dios tenemos una relación linda, y esa relación, dicen, la hemos cultivado en la sala de nuestra casa y no hemos tenido que ir a ninguna iglesia local. Estas expresiones, mis hermanos, son la prueba irrefutable de dos cosas. Una, en el mejor de los casos, que ese cristiano es un cristiano muy torpe y que languidece de fuerza espiritual. O dos, que es lo que ocurre en la gran mayoría de los casos, que ese individuo que cree que es cristiano no lo es en lo absoluto. Un conocimiento, vamos a decir, como lo veremos en el último punto de este sermón, un conocimiento cognitivo, un asentimiento de la verdad de Dios no te hace cristiano. Lo que nos hace cristianos es depositar toda nuestra confianza en Cristo como Señor y Salvador, y eso implica que Él es el Rey de nuestras vidas, y que todo lo que Cristo diga que tú y yo tenemos que hacer, eso debemos hacer. Ahora, quiero entonces señalar algo que Pablo ha tratado de impregnar en esta epístola a Timoteo, y es que el cristianismo, mis hermanos, es un llamado a vivir una vida valiente, una vida valerosa, pero lamentablemente valor es lo que le hace falta a la iglesia en nuestros días. Tú vas a encontrarte con muchas personas hoy que quieren disfrutar del botín de la guerra, pero no estarán dispuestos jamás a ir a la guerra para obtener el botín. ¿Quieren los beneficios de la salvación? Sí, por supuesto. ¿Quién no quiere ser salvo? Bueno, todos quieren los beneficios de la salvación, pero no quieren que les hables de santificación, no quieren que les hables de compromiso. Ellos quieren tener una fe fuerte, ellos quieren tener una fe inquebrantable para que en los momentos difíciles no sean sobrecogidos y no se derrumben. Pero en muchos casos, esos mismos que quieren una fe fuerte son aquellos que dicen, yo no me congrego. Ahora bien, recordemos que cuando Pablo le escribe estas palabras a Timoteo, él tiene un objetivo general, y es animar a Timoteo
para que Timoteo continúe adelante en su ministerio como pastor de la iglesia de Éfeso. Y en esta exhortación que acabamos de leer de los primeros 7 versículos del capítulo 2, Pablo, sabiendo que Timoteo va a pasar por circunstancias difíciles y que, como lo vimos en el sermón, los 2 sermones anteriores, Pablo sabía que Timoteo probablemente se sentía desanimado. Bueno, lo que hace Pablo después de animarlo a ser valiente, ahora es animarlo a considerar algunos puntos prácticos que le ayudarán a tener un cristianismo fuerte. Por eso el sermón de hoy se titula Un cristianismo fuerte. En otras palabras, si tú no quieres ser de la generación de cristal cristiana, y si quieres un cristianismo fuerte que no se derrumbe con las circunstancias y con las adversidades, y que cuando salga el sol seas como un cristiano de chocolate que se derrite, si no quieres eso, entonces escucha con atención estos 3 elementos que se necesitan para ser un cristiano fuerte o un cristiano maduro. En primer lugar, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, en un término particular y en un término general a todos nosotros, nos dice: esfuércense en la gracia. Versículo 1. Esfuérzate en la gracia, dice la palabra del Señor. ¿Estamos allí todos, hermanos? Versículo 1. Ok. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es, ¿en quién? En Cristo Jesús. Así que aquí tenemos el primer elemento. Pablo anima a Timoteo para que sea fortalecido en su fe. En otras palabras, Pablo anima a Timoteo para que Timoteo busque fuerzas espirituales en Cristo, y entonces, siendo fortalecido en Cristo, Timoteo sea capacitado para trabajar de una manera diligente y fiel a Cristo. Timoteo, ¿necesitas fuerzas? Bueno, toma fuerzas de Cristo, es lo que Pablo le está diciendo. El apóstol Pablo inicia diciéndole lo siguiente: tú pues, hijo mío, noten esto, tú pues esfuérzate en la gracia. Ese tú pues hace referencia, o más bien tiene como intención que los lectores recordemos lo que le ha dicho anteriormente en el capítulo 1. Así que Pablo le dice: recuerda lo que te dije en el capítulo 1. Pero como lo está llamando a que se esfuerce en la gracia, ¿qué tenía que recordar Timoteo? Pues los ejemplos de esfuerzo que él había visto en el capítulo 1. Entonces le recuerda a Timoteo: ten en mente la firmeza y el valor de tu madre y de tu abuela, Loida y Eunice. Ten en mente el mismo testimonio del apóstol Pablo. Ten en mente el valor con que Onesíforo sirvió fielmente al ministerio del apóstol Pablo y a Cristo. Y que a la luz de esa firmeza que él pueda observar en otros, en el capítulo anterior, Timoteo entonces se ha fortalecido en el Señor. Así que el propósito de Pablo con esta expresión, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia, tiene que ver con sacudir a Timoteo de la pereza y de la indiferencia espiritual. Él tenía que sacudirse de la pereza espiritual. Hermanos, no es un secreto para nadie que la carne es perezosa. Esto es tan evidente, mis hermanos, esto es tan claro que aún aquellos grandes hombres de Dios, a los que Dios mismo les ha dado dotaciones espirituales para que les sirvan, en algunos momentos de su vida sienten la tendencia a flojear y a sentirse cansados. Así que cuán pertinente era para Timoteo escuchar esto, y para nosotros, la iglesia de Cristo hoy, que seamos fortalecidos en la gracia que es en Cristo Jesús, que crezcamos en gracia, que crezcamos en el conocimiento del Señor, que ya no seamos débiles por cuenta de nuestra cercanía con Cristo. Y alguno en este punto podría hacerse una pregunta muy notablemente inteligente: pastor, ¿acaso eso no es contradictorio lo que está diciendo? Por una parte, Pablo dice: esfuérzate, mérito humano, el hacer. Y por otra parte le dice que se esfuerce ¿en qué? En la gracia. ¿Y acaso la gracia no es contraria al esfuerzo? ¿La gracia no es un regalo inmerecido? Bueno, la verdad es que no es contrario, mis hermanos. Por las Escrituras nosotros sabemos
que lo que Dios está demandando de nosotros, Él nos lo otorgará por medio de su Espíritu Santo. Si Él nos demanda que nos esforcemos, Él nos fortalecerá para que sigamos adelante. Sin embargo, el hecho de que esto sea cierto no quiere decir que esta exhortación no sea válida. Porque lo que Pablo quiere señalar aquí no es que nosotros nos vayamos a fortalecer porque somos unos berracos para fortalecernos, no. Lo que Pablo quiere señalar aquí es que los cristianos tenemos delante del Señor la responsabilidad de fortalecernos en la gracia a través de los medios que Dios da para que nosotros nos fortalezcamos. Debemos fortalecernos diariamente en la gracia que es en Cristo Jesús, a través de la oración, a través de la lectura de las Sagradas Escrituras, a través de la comunión con otros creyentes, guardando el día del Señor. Bueno, cuando un cristiano olvida todas estas cosas, lo que tiene que tener por cierto es que se debilitará, es que languidecerá. Así que Pablo no está diciendo que el hombre por cuenta propia vaya a crecer en gracia, sino que más bien está haciendo referencia a aquella responsabilidad que tú y yo tenemos como creyentes de vivir en dependencia constante de nuestro buen Dios. Tú y yo todos los días de nuestra vida deberíamos suplicar al Señor que nos provea de fuerzas para hacer aquello que Él requiere que nosotros hagamos. Como lo veremos en un momento, Dios nos mandó a hacer una tarea muy demandante. Y si no es porque Dios nos da las capacidades para lograrla, no lo lograríamos. Yo recuerdo mucho una expresión de Agustín de Hipona que para mí ha sido muy trascendental en mi vida. Dijo Agustín de Hipona en algún momento: Señor, dame lo que pides y entonces pídeme lo que quieras. Tú quieres que yo me esfuerce, dame fuerzas para esforzarme y entonces hacer lo que es correcto delante de ti. Así que noten esto, el apóstol Pablo está tan interesado en que Timoteo, y en un sentido general todos nosotros, aprendamos a depender de Cristo y crezcamos en la madurez, que Pablo aclara que la gracia en la que tenemos que crecer no es en cualquier gracia, sino que es aquella que es ¿en quién? En Cristo Jesús. Es decir, lo que debemos tener claro, mis hermanos, es que quien nos fortalece en medio de este peregrinaje, quien nos impulsa a seguir adelante, quien nos toma de la mano para que no quedemos en el camino, es solo Cristo, pues la gracia solo viene de Él. Pero esto a su vez revela una realidad sumamente alentadora, mis hermanos, y es que si solo de Cristo proviene la gracia para impulsarnos a seguir adelante, pues todo aquel que esté unido por medio de la fe a Cristo no será excluido de recibir esa gracia. Todo cristiano, en otras palabras, recibirá gracia fortalecedora de Cristo todos los días. Si tú estás unido a Cristo por la fe, si tú eres parte del cuerpo de Cristo, de quien Él es la cabeza, tú debes entonces tener la plena convicción de que aquella fuente preciosa, Cristo, de quien fluye la gracia divina, es una fuente de la que tú estás convidado diariamente a beber. Si ya no quieres debilidad espiritual en tu vida, si ya no quieres flaquear ante las circunstancias o sucumbir ante las tentaciones, lo que tienes que hacer entonces es sencillo, o por lo menos muy entendible, y es esforzarte diariamente por aferrarte a Cristo. Esfuérzate diariamente, esa es tu responsabilidad. Esfuérzate todos los días de tu vida por aferrarte a Cristo. Pasa tiempo con Cristo a través de su palabra. Pasa tiempo con Cristo en oración. Congrégate con diligencia. Toma por medio de la fe las fuerzas que son en Cristo Jesús y hazte de ellas para ti mismo. A diferencia de lo que estos iglemercaderes de la fe enseñan en nuestros días, que dicen que todo es victoria material y nada de enfermedad. Bueno, la Biblia enseña, y lo veremos en un momento, que el cristianismo es un llamado al valor porque vamos a sufrir. No obstante, mis hermanos, el hecho de que el cristiano sufra en medio de este mundo caído
no quita esta gloriosa realidad, y es que la vida del creyente es una vida de victoria. Porque recuerden lo que vimos en el sermón anterior, la victoria de Cristo ocurrirá bajo nuestros pies. Nosotros seremos victoriosos en Cristo Jesús. Así que, cristiano, toma fuerzas de Cristo, aférrate a Él y camina hacia la victoria celestial. Ese es el primer punto, aferrarse a Cristo y tomar fuerzas de Él. El segundo punto, por medio del cual seremos fortalecidos y evitaremos pertenecer a una generación de cristal cristiana, tiene que ver con transmitir a otros las verdades divinas. ¿Quieres ser fortalecido? Transmite a otros hombres las verdades del Evangelio. Versículo 2. ¿Estamos allí, hermanos? Dice así la palabra del Señor. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto entrega ¿a quiénes? A hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El apóstol Pablo, mis hermanos, expresan que una forma segurísima en la que seremos fortalecidos en la gracia y veremos un crecimiento en nuestra vida cristiana tiene que ver con el hecho de esforzarme en compartir con otros las gloriosas verdades del Evangelio. ¿Tú has creído en Cristo? Tú respondes, sí, pastor. Bueno, entonces tú debes atesorar las verdades redentoras en tu corazón. Y lo que Pablo está diciendo en este texto es, entrégale esas verdades a otras personas y vas a ver cómo vas a ser fortalecido. En términos puntuales, Pablo le está pidiendo a Timoteo que actúe como un maestro que produce más maestros. Recordemos, hermanos, que cuando Pablo escribió esta carta, ¿Pablo en dónde estaba? Preso. Y además, él ya estaba consciente de que pronto moriría. Podría decirse que durante mucho tiempo el apóstol Pablo fue la figura más representativa de la iglesia. Podría decirse que Pablo era algo así como la antorcha de la iglesia. Y lo que Pablo hace en esta segunda epístola, que lo dije en el primer sermón de esta serie, es entregarle a Timoteo el depósito de la fe, entregarle la herencia, el legado del ministerio. Lo que Pablo le está pidiendo aquí en el versículo 2 del capítulo 2 a Timoteo esencialmente entonces es esto, que Timoteo replique lo que Pablo está haciendo. Pablo está entregándole el depósito de la fe a su hijo en la fe, Timoteo. Ahora, ¿qué tenía que hacer Timoteo? Entregarle ese depósito de la fe a otros hombres fieles que se esforzaran por preservar la sana doctrina. Recuerden, mis hermanos, que Pablo a lo largo de toda la carta está animando a Timoteo a que sea firme y fiel a su llamado ministerial. Y lo que está haciendo en este punto, mis hermanos, de una forma directa es enseñarle a Timoteo e indirectamente también enseñarnos a nosotros que una forma en la que podemos ser fortalecidos para tener vidas que glorifiquen al Señor es compartir la gloriosa verdad redentora del Evangelio con otros hombres. Compártele a otros de Cristo y lo que el Señor promete es que seremos fortalecidos. Transmite fielmente el glorioso mensaje de salvación a otros hombres y el Señor utilizará esa fidelidad tuya como una herramienta para ayudarte a cobrar ánimo y depender más de Él. Se puede decir que la exhortación particular, para no irnos mucho del contexto, tiene que ver con que Timoteo forme a otros pastores dentro de la iglesia. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿cierto? Pero en un sentido amplio, hermanos, esto tiene que ver con nosotros, con la iglesia de Cristo, a que tú y yo proclamemos las glorias del Evangelio a todos los hombres. Y tú tienes que tener algo muy claro, que cuando proclames el Evangelio, dicha proclamación de la gracia redentora obrará a tu favor y te encaminará, te ayudará, te fortalecerá para que sigas adelante en este peregrinaje. Debes con diligencia, hermano, observar el carácter práctico de esta exhortación. Esto es sumamente práctico.
tan práctico que saliendo por las puertas de este lugar deberíamos tener el corazón impregnado de ánimo para compartir con otros hombres las verdades salvíficas del Evangelio que atesoramos en nuestro corazón. Cuando tú predicas el Evangelio, tú no sabes si ellos creerán. Eso solo depende del Señor. ¿Quiénes creerán al anuncio de salvación que tú hagas? ¿Tú lo sabes? No. ¿Alguno de aquí lo sabe? Nadie lo puede saber. Solo Dios, que obrará secretamente en el corazón de estos hombres y después será evidente, sabe quiénes vendrán en arrepentimiento y fe. Pero de lo que sí puedes estar seguro que pasará cuando tú anuncias el Evangelio, no es de quienes se convertirán, sino de que tú serás fortalecido por la gracia divina. El Señor te fortalecerá, te nutrirá de aliento espiritual cuando tú compartas con otros las bondades del Evangelio. ¿Quieres un cristianismo resistente y sólido? Bueno, abre tu boca y anuncia fielmente a Cristo. Ese es el segundo punto. Ahora pasemos al tercero. La tercera forma que Pablo ilustra a Timoteo en cuanto a lo que debe hacer para tener un cristianismo fuerte y no de mantequilla, es esta, es una dosis de realidad, mis hermanos, es considerar el arduo trabajo que tenemos por delante. Timoteo, ¿quieres ser un cristiano fuerte? Bueno, no te hagas ideas tontas, considera el cristianismo como lo que es, un trabajo arduo. Versículo 3 al 7. Tú pues sufre penalidades. ¿Y cómo debes sufrirlas? Como buen soldado de Jesucristo. Ahora noten los 3 puntos que vienen. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó. ¿Por qué? Noten esto. Pablo dice, los cristianos son un ¿qué? Un soldado. Versículo 5. Y también el que lucha como ¿qué? Atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Versículo 6. ¿El qué? El labrador, para participar de los frutos, debe ¿qué? Trabajar primero. Y concluye diciendo, considera lo que te digo y el Señor te da entendimiento. En palabras muy simples y resumidas, mis hermanos, lo que el apóstol Pablo quiere instruir a Timoteo y a la iglesia en general es a que no se genere una expectativa irrealista o facilista de lo que es la vida cristiana. Sí, mis hermanos, la vida cristiana no es un jardín de rosas donde todo lo que pasa es lindo y hay ausencia de dolor. Eso lo viviremos en la eternidad. Pero de este lado de la eternidad sufriremos aflicción. Así lo prometió el Señor Jesucristo, quien dijo, en el mundo sufriréis aflicción. Ahora, observa esto, mis hermanos. En el versículo 13 el Señor le dice, tú pues, ¿qué? Pásala bien, diviértete, disfruta de la vida, declara tu victoria, ten pensamientos positivos y alíñate con la energía del universo. El Señor dice, tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ahora Pablo le está recordando a su hijo en la fe que como un noble soldado que le pertenece a Cristo, él, Timoteo, y nosotros, la iglesia, estamos comprometidos con el Señor de la guerra. Y que en esta guerra, la cruz de Cristo va por delante de nosotros. Y que en virtud de que Cristo va adelante como cabeza, como general de esta guerra, nosotros entonces no deberíamos estar dispuestos a retraernos cobardemente nunca. Sino que más bien, en vez de la cobardía, lo que debería haber en nuestro corazón debería ser una completa disposición a sufrir sacrificios y trabajos, todos los que sean necesarios, tal y como lo hace un fiel soldado que está dispuesto a vivir sin ningún tipo de comodidad, todo por cuenta de ganar la guerra. Así pues deben ser los soldados de Cristo. El cristiano fiel debe, mis hermanos, prepararse para sufrir penalidades. Escúchame esto, voy a repetirlo. Los cristianos fieles debemos prepararnos para sufrir penalidades, pues es en la paciencia
Pues es en la paciente resistencia que tenemos en medio de la dificultad del campo de batalla lo que cultivará en nosotros la perseverancia y, en definitiva, la madurez cristiana. Es en medio de la paciencia que generas cuando nada marcha bien, cuando todo es adverso. Es en medio de la mansedumbre del corazón que tienes cuando las cosas son muy contrarias a ti, que creces en madurez cristiana. ¿Quién se forma en medio del facilismo? ¿Quién crece en medio de las circunstancias cómodas? Nadie. Por eso el Señor va a permitir una y otra vez los momentos difíciles en nuestra vida, a fin de que crezcamos a la imagen de aquel que nos llamó a salvación. Ahora noten esto, mis hermanos. Quiero que vean esto con mucha atención. Las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, no hace ningún esfuerzo, ni el más mínimo, por darnos una visión del cristianismo facilista, como se hace en nuestros días, donde lo que se promete desde el cristianismo contemporáneo es prosperidad y una vida agradable y súper, hiper, mega abundante. No, la palabra de Dios una y otra vez hace este anuncio: cristiano, prepárate para sufrir penalidades, pero aclara, no sufras, escúchame, no sufras penalidades por causa de tu pecado, porque tú puedes decir, uy, sí, pastor, la estoy pasando súper mal, pero no, y claro, y el Señor tendrá que socorrerme. No si tus penalidades son por causa de tu torpeza. Sufre penalidades como buen soldado ¿de quién? De Cristo. Sufre por causa de Cristo, no por causa de tu pecado. Así pues, podemos decir que un elemento esencial que te ayudará a caminar por esta vida como un cristiano maduro tiene que ver con ser realista, con tener una fuerte dosis de realismo frente al arduo trabajo que como cristiano tienes por delante de ti. Ahora noten esto. Pablo entonces en el versículo 3 dice, el trabajo es arduo, sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Pero para que a nadie le quepa la menor duda de lo que acaba de decir, a continuación en el versículo 4, 5 y 6, el apóstol Pablo va a dar 3 ejemplos, 3 ilustraciones que van a dejar muy pero que muy claro que los cristianos debemos sufrir penalidades. Mira lo que dice el versículo 4. Los versículos 4, 5 y 6 yo los voy a leer en Nueva Versión Internacional. Si ustedes quieren, escuchen cómo suena. Dice el versículo 4: ningún soldado que quiera agradar a su superior se enrieda en cuestiones civiles. Así que la primera ilustración para tener un cristianismo fuerte es ser como un soldado. Y la exhortación que Pablo hace en este versículo 4 es sencilla. Los cristianos debemos, como buenos soldados de Cristo, estar dispuestos a pelear de todo corazón por la buena causa de nuestro general. Los cristianos debemos dejarlo todo, el pellejo, en el campo de batalla por la causa de Cristo. Aquí Pablo toma en comparación una guerra humana y la asemeja con el combate espiritual del cristiano. Y en esta comparación el apóstol Pablo esencialmente dice lo siguiente. Voy a parafrasear el mensaje. Es como si Pablo nos dijera: la disciplina militar en ti debe ser tan alta que así como un soldado que está bajo las órdenes de un general y recibe de este instrucciones, y él debe estar completamente dispuesto a obedecer, dejar su casa y dejar todos sus negocios y no pensar en otra cosa sino en la guerra para la cual ha sido enlistado, así igual los cristianos deben estar completamente dedicados a Cristo, lo cual implica que deben estar libres de enredarse en este mundo. Hermanos, escuchen esto con suma atención. Todo aquel que desee combatir en el ejército de Cristo tiene por obligación que renunciar a todos los impedimentos y todas las ocupaciones que haya en este mundo que le estén impidiendo o le estén obstaculizando entregarse sin reservas en el combate. Todo lo que nos sea de estorbo, todo lo que nos obstaculice para avanzar en Cristo, debemos desecharlo sin dilación. Estar dispuesto a hacer de la causa de Cristo una prioridad en la vida, mis hermanos, es lo que define a un cristiano maduro. Un cristiano maduro tiene sus prioridades claras.
y la prioridad del cristiano es Cristo, su causa, su reino. Esa es nuestra prioridad. Cuando se trata de adorar a Dios, tú, cristiano, tú debes dedicarle a Él todo tu ser. Debes dedicarte a Él sin distracciones, sin obstáculos. Por eso siempre cuando vamos a iniciar el culto, oramos: Señor, líbranos de las distracciones internas de nuestro corazón y también de las distracciones externas. Piensa en este culto de adoración. Piensa piensa en lo que estamos diciendo: ser un soldado de Cristo que no se enreda con nada de este mundo, que todo lo que lo obstaculiza por servirle, Él lo va a quitar. Ahora, ¿ves por qué es inadmisible que un cristiano, mientras está tratando de rendirle culto de adoración al Señor, esté con su celular navegando en redes sociales? ¿Lo ven? Es inadmisible, mis hermanos. Ahora, no quiero pasar por alto un detalle importante, y es que recuerden, en esta carta, Pablo le está entregando su legado ministerial a Timoteo. Es decir, el apóstol Pablo le está escribiendo, hablemoslo en términos de título, el apóstol le está escribiendo ¿a quién? ¿A un qué? A un pastor. Timoteo era un pastor. Lo que quiero señalar es el sentido específico de la carta, del texto que acabamos de leer. Y lo quiero señalar, mis hermanos, para que quiera el Señor por su gracia, el sentido particular del texto retumbe en nuestros oídos. Y es este. Noten esto: Pablo, el apóstol, le está escribiendo al pastor Timoteo. Y esencialmente lo que le está diciendo el apóstol al pastor es que los ministros, los que sirven en la iglesia, los pastores, debemos ver las cosas que sean incompatibles con nuestro oficio y hacer lo posible por librarnos de ellas, a fin de que podamos servir a Cristo sin ningún impedimento, sin estar enredados con los negocios de este mundo. De allí que los ministros y la iglesia local IBR Monte Calvario, escúcheme, no deberíamos jamás, bajo ninguna circunstancia, normalizar la bivocacionalidad de los pastores. Eso no es normal, eso no es bíblico. ¿Es un plan de contingencia bajo algunas circunstancias específicas? Sí, que el pastor trabaje en una actividad a la par que sirve en la iglesia para su sostenimiento, tiene que trabajar, pero esa no es la forma en la que debe ser siempre. La iglesia debe proporcionarle a sus ministros lo que estos requieran para su sostenimiento material, y hablo de un sostenimiento normal, no estoy hablando, ustedes me entienden, no de una Toyota Prado 4x4, hablo de su sostenimiento esencial. Debe suministrárselo para que el ministro ocupe su tiempo en vivir sumergido en las Sagradas Escrituras y en el servicio a la iglesia. Hablando de este tema, Calvino dijo: que cada uno descubra por sí mismo lo que lo está apartando de Cristo. Está hablándole a los pastores y dice: para que este capitán celestial que es Cristo no tenga sobre los pastores menor autoridad que la que tiene un hombre mortal que tiene bajo su mando a algunos soldados que se han enlistado. Cristo, mis hermanos, es el capitán de la iglesia, y la iglesia debe hacer todo lo posible, no solo proclamas audibles, sino sus acciones deben estar encaminadas a la obediencia de este precioso capitán. La segunda comparación que Pablo, o la segunda ilustración que Pablo utiliza para darnos una dosis de realidad y hacernos entender que el cristianismo es una vida que implicará mucho esfuerzo, tiene que ver con la ilustración de un atleta, o por lo menos dos que están luchando. Versículo 5 dice: asimismo el atleta no recibe la corona de vencedor si no compite según el reglamento. Y aquí Pablo lo que hace es tomar la figura de dos luchadores, dos peleadores de Roma, que si entienden el concepto lucha, se dan golpes. Bueno, Pablo lo que hace es tomar ese concepto de dos luchadores, y esencialmente lo que Pablo está diciendo es lo siguiente: ninguno de ellos dos obtendrá la victoria hasta que conste que realmente noqueó al otro. O sea, ninguno habrá ganado hasta que realmente haya vencido. Solo habrá un ganador
cuando uno esté completamente vencido. En otras palabras, lo que Pablo quiere resaltar en este texto, mis hermanos, es que el cristianismo es la vida del hombre que es sumamente perseverante. No habremos ganado hasta que no haya terminado, y no ha terminado hasta que no nos esforcemos hasta el final. La vida del cristiano, mis hermanos, en medio de este peregrinaje, es la vida de un hombre marcada por la perseverancia. ¿Han conocido ustedes personas que dicen, yo fui cristiano hace tantos años atrás? ¿Los han conocido? Realmente nunca lo fueron. Porque lo que determina que realmente hubiese creído sería su perseverancia. Pero no fue un vencedor en esta lucha, no fue un atleta campeón en la lucha, porque se quedó a mitad del camino, porque el otro no estaba completamente derrotado. Su viejo hombre no perdió, después se levantó y le ganó. Así pues, mis hermanos, si alguno se siente cansado por el conflicto y por causa de este cansancio de la vida, quisiera tomarse un descanso en medio del campo de la batalla y decir, ¿sabes qué? Me voy a sentar un tiempo porque esto, ya la situación se ha puesto muy adversa. Si alguno quiere tomarse un descanso espiritual, tiene que saber que por su indolencia, en vez de ser coronado, recibirá condenación. Hermanos amados, Cristo Jesús quiere que tú y yo luchemos durante toda nuestra vida. Quiere que sepamos que los que retroceden en medio de la carrera se privan del honor de estar con Él por toda la eternidad. Él quiere que sepa que tú debes esforzarte y luchar fielmente hasta el final de tus días. De allí que Pablo al final de esta carta le dice a Timoteo, Timoteo, he corrido la buena carrera de la fe. Pero noten esto, mis hermanos. Nosotros no fuimos llamados a perseverar y seguir adelante en el campo de batalla según nuestro propio criterio, sino que cómo debemos luchar, cómo debemos perseverar según el reglamento de la lucha, según qué debemos hacer para seguir adelante, regir nuestra vida a su bendita palabra. Mira lo que dice el versículo 5. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor, sino compite según ¿qué? El reglamento. Si tú quieres, hermano, ser fortalecido en tu vida como cristiano, escúchame, te lo voy a decir con mayúscula, tienes que vivir tu día a día luchando valientemente y hasta el final, basado en los reglamentos establecidos por Dios en su bendita palabra. Si quieres triunfantemente llegar al final, tienes que conformar tu vida a las sagradas escrituras. No, es que a mí no me gusta esto, es que a mí no me parece que sea así, es que a mí me gusta más de otra forma. Déjame decirte esto, lo que tú pienses no importa, lo que a ti te guste no es lo que importa. Lo que importa es tu obediencia a Cristo Jesús. ¿Y cómo sabes que estás siendo obediente a Él? Porque Él ha dejado un reglamento para nosotros, su bendita palabra, mis hermanos. La tercera ilustración que Pablo utiliza está en el versículo 6, tiene que ver con la de un trabajador del campo, un labrador. ¿La vida del labrador es fácil? ¿Ustedes alguna vez han visto a un campesino con depresión? ¿Deprimido? Que diga, no, ¿sabes qué? Hoy no quiero salir a cosechar el campo. Ya hay que cortar el maíz. No, pero tengo una depresión hoy que ni te imaginas. ¿Alguna vez han escuchado a un campesino decir eso? ¿Sabes por qué no? Porque está ocupado trabajando, no tiene tiempo para esas distracciones, no tiene tiempo para esas falencias de carácter. Mira lo que dice el versículo 6. El labrador que trabaja duro, noten, el trabajo en el campo no es fácil, ¿cierto, hermano Benjamín? No es fácil, es fuerte, el trabajo es fuerte. Dice, el labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha. Aquí el Señor nos recuerda, mis hermanos, que el cristianismo es la vida de un hombre que trabaja con esfuerzo y con vigor. Eso es el cristianismo.
Una vida de esfuerzo diario, de lucha constante, de trabajo incansable. Lo que el apóstol Pablo dice, mis hermanos, es que el labrador debe esforzarse. ¿Para qué? Debe trabajar primero, ¿para qué? Para después gozar de los frutos de su trabajo. Un labrador, mis hermanos, un trabajador del campo, no puede recoger frutos si no se ha esforzado por cultivar la tierra, si no la ha sembrado, si no la ha arado, si no la ha regado con agua y bueno, y todo lo que el campo requiere. Si no ha hecho esto, no puede esperar a recibir fruto. Ahora, si un labrador, escuchen esto, si una persona que trabaja en el campo, aró la tierra, sembró las semillas, las regó, cuidó de que los pájaros no se las llevaran, bueno, se hizo todo lo que tenía que hacer, y aparte espera con paciencia recoger el fruto y que llegue el tiempo de la siega. Si un labrador hace esto porque es razonable, ahora imagínate, lo voy a decir de esta forma, ¿cuán irrazonable es para los cristianos esperar ser fortalecidos, pero no trabajar en la labor para la que Cristo nos llamó? En otras palabras, hermanos, lo que quiero señalar es lo siguiente: es animal, es irracional esperar estar fortalecidos en Cristo sin hacer lo que Cristo quiere que hagamos. Cuando utilizo la expresión animal, no le estoy diciendo a usted un animal, es como Pablo cuando lo utilizaba, que dice que habla de los instintos animales, o Isaías cuando habla de que el asno conoce su pesebre, ¿sí? Y dice, pero ustedes ni siquiera rinden culto al Señor. Bueno, es muy torpe de nuestra parte pretender estar firmes, pretender tener un cristianismo maduro. Es irrazonable hacerlo, mis hermanos, y no esforzarnos por vivir una vida que agrade al Señor. La vida cristiana, mis hermanos, a diferencia de lo que muchos quisieran que fuera, es realmente la vida de un hombre que se esfuerza con vigor y que con esfuerzo trabaja diariamente para conformar su vida a la estatura de aquel varón santo que nos llamó a novedad de vida. En otras palabras, la negligencia espiritual, mis hermanos, es un acto irracional. Ser un negligente espiritual es una cosa loca. Piensa en una persona que ve un lote y ese lote está enmontado hasta más no poder. Pone una silla frente al lote, pone una buena carpa para no asolearse y se sienta a esperar a que el lote le entregue una gran cosecha. ¿Les parece esto algo razonal? O sea, uno tiene que de verdad estar algo desequilibrado mentalmente para esperar que algo ocurra, algo positivo, que haya fruto. Así mis hermanos, son aquellos que esperan frutos espirituales mientras se han resignado a no hacer nada para la gloria del Señor. Iglesia, hermano amado que me escuchas, si tú quieres tener una vida fructífera, debes ser como el labrador. Debes esforzarte con diligencia por servir y obedecer a Cristo, y después ten por seguro esto: disfrutarás de la cosecha, disfrutarás de los frutos. Lo anterior también sirva, mis hermanos, para decir esto, por favor: que nadie nunca trate de señalar con el dedo inquisidor a Dios, tratando de culparlo por cuenta de sus propias negligencias. Que nadie diga, estoy así porque Dios me ha abandonado. No, estás así porque has sido negligente. Los creyentes tienen que esforzarse en crecer en gracia delante del Señor. Cristiano, esfuérzate día a día por crecer en la gracia delante del Señor. Esfuérzate por ser diligente en transmitir a otros las verdades espirituales. Y esfuérzate por ser consciente todos los días de tu vida del arduo trabajo que tienes por delante. Y entonces trabaja con diligencia. Hermanos, todo lo anterior, todo este esfuerzo glorioso del que hemos hablado en este sermón, de lo que tú debes esforzarte, todo este esfuerzo, hermano, esto es precioso, viene acompañado de una dulce recompensa. Lee conmigo el versículo 7. Mira, ya nos dijo, tienes que esforzarte, tienes que ser valiente, tienes que luchar hasta el final, tienes que como un buen soldado servir sin importar perder tus comodidades, pero además tienes que como un campesino, como un labrador, trabajar fuertemente al sol y al agua. Bueno, pero después de todo esto,
El Señor no nos deja con una sensación de cansancio, de es muy fuerte el trabajo, no. El Señor da, mis hermanos, esto es hermoso, una dulce promesa. Mira lo que dice el versículo 7, la recompensa. Considera lo que te digo, escucha muy bien lo que te he dicho, dice Pablo, y el Señor te dé entendimiento en todo. De esta manera vamos a concluir el sermón. Mira, Pablo dice, considera lo que te digo. Algo así como retén, hermano, retén en tu corazón estas palabras. Retén lo que te he dicho. Y Pablo no se lo está diciendo porque lo que le dijo sea muy confuso y muy difícil de entender, entonces lo mandó a que se lo memorizara a ver si algún momento lo entiende. No, él lo está diciendo con el propósito de que Timoteo y nosotros podamos reflexionar en esto, mis hermanos, en que en el combate en el que nos encontramos, que está bajo la dirección de Cristo, mis hermanos, se tiene seguridad de llegar al final solo si estamos aferrados al capitán. Si tú no estás aferrado a Cristo, tú vas a languidecer y vas a caer en medio del campo de batalla. No quiero llenarte de terror, quizá de algo de preocupación, pero sobre todo quiero a través de estas palabras, hermano, motivarte, amigo que me escuchas, motivarte a ir a Cristo. Aférrate a Cristo, aférrate a Él. ¿Por qué sigues aferrado a ti, a tu orgullo? ¿Por qué sigues aferrado al parecer de otros? Aférrate a Cristo. Escúchame, tratar de ser un cristiano fuerte, pero tratar de serlo basado en nuestro propio mérito, es el camino seguro a la frustración, y la frustración siempre conduce a los hombres a la desesperanza. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo que atesore estas palabras en su corazón y agrega una oración. Lo que Pablo hace a continuación es orar y agrega una oración preciosa, dice, y el Señor te dé entendimiento en todo. Recordándonos de esta forma que nuestra mente, mis hermanos, no se puede elevar fácilmente hacia la corona incorruptible del conocimiento del Dios Santo. Por esa razón la iglesia debe unirse a la súplica del apóstol Pablo y decir, Señor, dame una mayor comprensión de tu voluntad. Señor, ten misericordia de mí y concédeme conformar mi vida a la iluminación de tu bendita palabra, a la obra del Espíritu Santo en nosotros. Escúchame, hermano, con esto quiero finalizar. Si el Señor no abre tu entendimiento, en vano has sido enseñado. Esta mañana le escuchaba al pastor Gabriel decir algo que a oídos de algunos puede parecer algo fuerte. Dice el pastor Gabriel antes de empezar el culto, dice, vea mi amigo que viene a visitarnos por primera vez, si usted viene forzado, con pereza y no quiere estar en este lugar, ese es el momento para que se retire. No pierda tiempo. O sea, usted va a perder el tiempo acá. Usted va a perder el tiempo acá sentado escuchando a un barbado hablarle. Eso no tiene sentido. Usted pueda disponer de su tiempo de otra forma. Le dice, pero si te quieres quedar, te animo a que atesores estas palabras en tu corazón. Y dice el pastor Gabriel, los que estamos acá en algún momento de nuestra vida escuchamos un mensaje del anuncio del evangelio como este y nos aferramos a él y seguimos caminando por medio de este mundo caído aferrados a este anuncio y estamos gozosos de estar aferrados a él. Yo te digo algo parecido a ti en esta mañana, mi amigo que me escuchas. Si el Espíritu Santo, si Dios mismo no abre tu entendimiento, tú acabas de perder el tiempo. Una hora perdida. Por eso suplica a Dios, clama a Él, para que el Señor te dé entendimiento de lo que has escuchado en esta mañana. Suplica al Señor para que te dé fuerzas para poner en práctica lo que has aprendido y entonces puedas tener un cristianismo fuerte. En vano procuramos madurez espiritual si Cristo no es quien riega el campo de nuestro corazón con el dulce rocío de su Espíritu Santo. En vano procuramos ser hombres fieles a nuestra esposa, trabajadores diligentes, ministros serviciales, esposos amorosos, padres que crían a sus hijos en el temor, si no somos dirigidos por el Espíritu Santo. Vano es nuestro esfuerzo. Supliquemos a Dios y dependamos de Él. Hermanos,
Salga usted de este lugar con la convicción de querer crecer en su vida cristiana, de no querer ser más el cristiano endeble que se derrite con un poco de sol, sino salga de este lugar con la convicción de crecer en la madurez que es en Cristo Jesús, pero no en sus fuerzas, sino asido de las fuerzas espirituales que hay en nuestro bendito Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a orar.